Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a Legislamérica Informa, en donde compartimos las actividades realizadas por los congresos y senados de los países latinoamericanos. Yo soy Andrea Gutiérrez y hoy me encuentro en el Congreso de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, a través del canal Parlamento en la República Mexicana. Y vámonos directamente hasta el Parlamento andino con Ana María Lorduy. El Parlamento andino prioriza seguridad integral en la región. Por eso estamos aquí desde este organismo supranacional para Legislamérica Informa. El Parlamento andino está trabajando prioritariamente en el tema de seguridad, buscando promover una política integral que no solo aborde propuestas concretas para combatir el crimen organizado y la delincuencia transnacional, sino que también enfoque aspectos fundamentales como el acceso a la educación, al empleo, la tecnificación y cooperación judicial. Durante el mes de enero se creó un grupo de expertos para apoyar el debate y la construcción de propuestas en temas de seguridad. Además, se establecieron acciones encaminadas a fortalecer el Observatorio para la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz del organismo. En febrero se llevó a cabo una importante participación de expertos, lo que permitió construir una propuesta de lineamientos integrales de seguridad. Esta propuesta ha sido discutida en diferentes instancias, haciendo hincapié en la necesidad de tecnificar las fuerzas policiales, fortalecer la cooperación judicial y crear unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo las iniciativas del organismo como Andipol y Andihus, así como otras necesidades para contar con una política de seguridad integral. En las sesiones del mes de marzo se aprobó en la Comisión Primera de Política Exterior, Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria la hoja de ruta de los lineamientos de seguridad regional que será puesta a consideración de la plenaria del organismo en las sesiones del mes de abril, así como la actualización del marco normativo para la seguridad ciudadana en los Estados miembros del Parlamento andino. Por otro lado, en las sesiones de abril en Chile se desarrollará el seminario sobre seguridad y globalización del crimen organizado en Sudamérica y coordinación entre gobiernos. Todo esto con el propósito de fortalecer el derecho comunitario andino, tarea misional del organismo. Asimismo, se está organizando la compilación comparativa de la normativa interna de los países miembros en materia penal, en la que se sistematicen la normativa penal subregional, incluyendo Panamá, El Salvador y México, al ser parte de las rutas de tráfico de delitos transnacionales. El Parlamento andino entregará estas iniciativas a los cancilleres del área andina para avanzar en la consolidación de medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos de la región andina. Desde el Parlamento andino informó Ana María Lorduy para Legislamérica. Muchas gracias, Ana María, y ahora acompáñenme hasta la Cámara de Diputados de Brasil con Federico Sokolowski. Vamos contigo. O ano de 2024 no Congresso Nacional Brasileiro vem sendo marcado pela votação de matérias importantes relacionadas ao meio ambiente e aos direitos das mulheres. Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, no 8 de março, a Câmara dos Deputados aprovou projetos de autoria da bancada feminina. Entre eles, a criação de salas de acolhimento nos serviços de saúde pública, exclusiva para mulheres vítimas de violência, a criação do selo rosa para identificar empresas que contratam mulheres com câncer e a igualdade de oportunidades para mulheres grávidas nos processos seletivos de universidades. A deputada Thalíria Petroni defendeu no plenário o direito de mulheres desfrutarem plenamente da vida acadêmica. Muitas das vezes é negada para essa mulher tanto a possibilidade da sua carreira acadêmica, quanto a possibilidade, por exemplo, de acessar uma bolsa. Na área de meio ambiente, a Câmara dos Deputados aprovou a criação do programa Combustível do Futuro, que estabelece regras para o setor de biocombustíveis, e o Programa de Aceleração da Transição Energética. O objetivo é modificar o atual modelo energético brasileiro para um novo padrão, baseado em fontes renováveis e baixas emissões de carbono. O programa terá como instrumentos a concessão de descontos tributários para empresas que investirem em desenvolvimento sustentável. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou que o novo modelo energético deverá reduzir a conta de luz para a população mais carente do Brasil. Há um problema na conta de energia no Brasil e essa conta está caindo para as pessoas mais carentes. É importante a gente investir em geração de energia limpa. A energia eólica, a energia limpa, a energia solar
energia limpa, energia hidrelétrica, energia limpa e várias outras, como a gente aprovou agora no combustível do futuro. Nós temos que observar o comportamento do sistema. Muchas gracias, Federico. Ahora mandamos cámaras y micrófonos a Carlos Higuita, quien se comunica desde el Congreso colombiano en Bogotá. Hola, un saludo desde Bogotá. Recientemente Colombia conmemoró el Día Nacional de las Víctimas en homenaje a cerca de 10 millones de colombianos que sufrieron con todo rigor los embates de la violencia a lo largo de más de 5 décadas. Veamos más detalles en el siguiente informe, en un día en el que el Congreso colombiano también fue el protagonista. Colombia, un país inmenso, bañado de imponentes océanos, 3 cordilleras, nevados, 37 complejos de páramos, integrado por 32 departamentos, 5 regiones y catalogado como uno de los países más felices del mundo. Un país multicultural y pluriétnico, con gentes honestas, amables, trabajadoras, emprendedoras y muy resilientes. Un sinfín multicolor que se tornó gris debido al conflicto interno que se enquistó por más de medio siglo, dejando una huella de sangre, muerte y desolación en todas las regiones colombianas. De acuerdo a un informe de la Unidad Nacional de Víctimas, con corte a 29 de febrero, existe un universo de víctimas registradas equivalentes a 9.659.204 personas. Dentro de ese gran universo de víctimas encontramos a la profe Rosa, una mujer negra, lideresa y defensora de derechos humanos, que fue víctima de múltiples aberraciones. He podido resistir a este conflicto donde he superado de pronto el duelo a través de todas las vivencias, de todos los sitios por donde voy. Cuenta Rosita, como cariñosamente la llaman, que cuando estaba en su escuela le llegaron los violentos a reclutar a sus estudiantes y ahí empezó su pesadilla. Me llegó la mala suerte de que llegaron los hombres al margen de la ley a llevarse a mis estudiantes, a reclutarlos, y de hecho me obligaron a salir con toda la cantidad de hechos victimizantes. Y es que Colombia entera está llena de víctimas, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Chocó hasta Arauca. Ningún rincón de la patria se ha salvado del actuar de los violentos. Para atender la magnitud del resultado de la violencia, el Congreso de la República tramitó la Ley 1448 del 2011 para hacer una intervención integral de reparación y restitución de tierras a las víctimas de la violencia. Sin embargo, no ha sido fácil para el Estado asumir la responsabilidad fiscal que la ley demanda por el gran número de personas víctimas. El acuerdo pudo detener una confrontación de 53 años, son incalculables el número de vidas que nos hemos ahorrado, pero además tenemos que decir que el potencial transformador que desató el acuerdo permite que hoy en día tengamos en Colombia, por primera vez en la historia, un gobierno de izquierda, progresista, democrático, y es evidente que la firma de la paz contribuyó a este nuevo escenario que tenemos. La violencia destrozó. Las víctimas solo quieren renacer, vivir tranquilos y ver a Colombia en paz. Si no nos mataron las balas, no nos va a matar la tristeza, toca ser alegres. Desde el Congreso colombiano en Bogotá informó Carlos Higuita. Saludos y muchas gracias, Carlos. Ahora nos enlazamos con Jennifer Zamora, quien se encuentra en el Canal Parlamento de Jalisco, en México. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde la Perla Tapatía de Guadalajara, Jalisco, en México. Les platico que en sesión de pleno las y los diputados aprobaron el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara. Este acto coloca a Jalisco a la vanguardia en materia de educación superior en todo México. En un hecho histórico para el Estado de Jalisco, en México, todas las representaciones parlamentarias del Congreso local aprobaron por unanimidad dotar de un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, del 5% anual del presupuesto del gobierno de Jalisco. Esta casa de estudio podrá alcanzar su meta de dar cobertura al 50% de sus aspirantes a nivel superior, establecido por el Plan Anual de Desarrollo del país, cifra al que ninguna entidad federativa ha logrado acercarse hasta este momento. Creo que fue un ejercicio útil, interesante, porque no en muchos lados en México se puede generar
que yo considero es un auténtico diálogo republicano, es el diálogo entre poderes, entre instituciones importantes, en este caso educación superior. Se prevé la creación de una bolsa del 0.3% del presupuesto estatal, que será destinado a infraestructura universitaria, con lo que se podrán consolidar nuevos centros universitarios a nivel superior y media superior, de 3 de los municipios más importantes del estado de Jalisco, en México. El rector de la Universidad de Guadalajara dijo que esta iniciativa permitirá por primera vez en la historia de México que una institución educativa proyecte su crecimiento a largo plazo, con bases sólidas y disciplina financiera. Este año ya podríamos estar planeando que en el 2025 van a empezar a crecer, y eso significa 50,000 espacios de educación superior, y eso significa el 100% de la matrícula de media superior garantizada perenne para toda la vida. Jalisco es el primer estado del país que garantiza un presupuesto constitucional a su universidad pública. La Universidad de Guadalajara se encuentra entre las 5 mejores universidades de México, ya que se ha distinguido en los últimos años por incorporar nuevas carreras. Cuenta con una gran tradición y cronológicamente, de acuerdo a su fundación, es la segunda universidad más antigua de México. A la fecha, su oferta académica se encuentra compuesta por 95 carreras. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien promovió esta iniciativa, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, acudieron al Congreso de Jalisco en diferentes ocasiones para reunirse con los diputados y diputadas y afinar lo que ahora ya es una realidad. La iniciativa establece que a partir del año 2025, la Universidad de Guadalajara deberá recibir este presupuesto. Para Legislamérica Informa, Jennifer Zamora. Muchas gracias, Jennifer, por compartirnos lo que ocurre en Jalisco, México. Ahora les presento a Julio Escobar desde TV Senado, en Chile. ¿Cómo están? Los saludamos desde el Senado de la República de Chile para contarles sobre una iniciativa en la que estudiantes de educación media vinieron al Congreso Nacional y pasaron un día tal como si fueran senadores y senadoras de la República. ¿De qué se trató esta jornada? Lo vemos en el siguiente informe. Con la elección de un presidente y vicepresidente del Senado comenzó la sesión en la que estudiantes del Colegio Nacional de Villa Alemana en la región de Valparaíso fueron senadores y senadoras por un día. Me pareció muy interesante, igual es una oportunidad muy amplia a los que quieren estudiar algo relacionado con las leyes o sueñan con llegar al Senado o llegar a la Cámara Alta, Baja, cualquiera, porque es lo más parecido a la realidad de un senador o un diputado. Me parece que es una oportunidad única para los jóvenes que en realidad quieren llevar una vida política o inclusive derechos, que sirve mucho esta experiencia. Y lo que más me gustó fue cuando di la argumentación. Me sentí como un senador de verdad. Pero para llegar a argumentar y votar en la sala hubo todo un proceso previo en el que conocieron cómo se tramitan los proyectos, prepararon las intervenciones y la relación de la iniciativa, además de conocer el trabajo que se realiza en las comisiones que despachan los proyectos a la sala. El espacio da la formalidad, entonces ellos se sentían un poco ahí quizás más tímidos de lo normal, pero luego con lo de la sesión, las preguntas, la instancia, yo creo que donde se parece tanto a la realidad, ellos le tomaron el peso a eso. La timidez quedó de lado al punto que el proyecto que se discutió tuvo que resolverse en 2 votaciones, ya que la primera resultó en empate. Finalmente, la iniciativa para prohibir el uso de teléfonos celulares en salas de clases y recreos en la educación parvularia y básica fue aprobada por 15 votos a favor y 13 en contra. Desde la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado comentaron el propósito de llevar adelante esta iniciativa. Tanto Senadores por un Día como los otros programas que tiene el Senado de Chile, como Senado en tu Sala, las visitas guiadas y también los talleres formativos en regiones, contribuyen y fortalecen la democracia, de eso estamos seguros. De hecho, mientras más se abran los parlamentos, mientras más se acerque los parlamentos a la ciudadanía, creemos que la confianza y la valoración de la ciudadanía incrementará significativamente hacia estas instituciones públicas. En el sitio vinculación.senado.cl pueden revisar actividades que buscan acercar al Parlamento con la comunidad, como Senado en tu Sala y el Congreso Virtual, que ha nutrido la discusión legislativa con el aporte de la ciudadanía. Este fue nuestro reporte desde el Salón de Honor en el Congreso Nacional en Valparaíso para Legislamérica Informa.
Muchas gracias, Julio, te mandamos un saludo. Ahora vámonos hasta Costa Rica con Rosibel Barrantes, quien nos tiene toda la información desde Asamblea Legislativa TV. Bienvenidos a la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Soy Rosibel Barrantes y este es nuestro informe para Legislamérica. En el marco de la reunión ordinaria 42 del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos, Costa Rica asumió la presidencia pro tempore. Junto al presidente Rodrigo Arias Sánchez estarán en las vicepresidencias su homólogo del Congreso Nacional de Honduras, Luis Rolando Redondo Guifarro, y el presidente de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez. El presidente legislativo costarricense, Rodrigo Arias, instó a los parlamentarios a unir esfuerzos para armonizar la normativa en materia penal que permita un exitoso combate al crimen organizado. La colaboración en FOPREL no solo se limita a cuestiones legislativas, sino que se extiende a la reflexión profunda y a la capacidad de abordar asuntos de interés común, trascendiendo las diferencias nacionales. Por ello, al celebrar esta nueva reunión ordinaria, así como este simbólico aniversario, reafirmamos que FOPREL es un pilar esencial para la construcción de un futuro más próspero, seguro y unido para nuestros países. El presidente saliente del ente regional, Alfredo Pacheco Osorio, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, se despidió del cargo abogando por seguir fortaleciendo el trabajo conjunto. En este especial 30º aniversario de nuestra institución, el FOPREL, deseo reiterar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todos los parlamentos, miembros, los colaboradores, a los aliados por su incansable apoyo y dedicación a nuestra institución. Sus refuerzos han sido fundamentales para alcanzar los resultados que hemos presentado y para continuar avanzando hacia un futuro más prometedor. El FOPREL suscribió la Declaración de San José que insta a los países miembros a trabajar contra el crimen organizado, promover la modernización del marco legislativo regional en temas como seguridad ciudadana, cibercrimen, corrupción, lavado de activos, crimen organizado transnacional y atención integral de víctimas. Desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica, informó Rosibel Barrantes para Legislamérica. Muchas gracias, Rosibel, por tu gran aportación a Legislamérica Informa. Ahora es un gusto para mí presentarles a Flor McCarthy desde Oireachtas TV en Irlanda. Hello, I'm Flora McCarthy and you're very welcome to the studios of Oireachtas TV in iconic Leinster House in Dublin. We're the television channel of the Houses of the Oireachtas, the Republic of Ireland's national parliament, and we're honoured to have been asked to join you today on Legislamérica Informa. Our Parliament is made up of a lower and an upper house, the Dáil and Seanad, along with over 20 committees that either shadow the work of government departments or that are formed to research specific issues and to make recommendations on future legislation. Perhaps the biggest news of the last month from our Parliament was the resignation of our Prime Minister, or Taoiseach as we call the office in the Irish language, that's Leo Varadkar. Mr Varadkar indicated his intention to resign on the 20th of March, citing personal and political reasons. As we're a parliamentary democracy with a constitution, the Taoiseach's resignation doesn't automatically trigger an election, as the office isn't directly elected by the people. Our members of Parliament, known as Teachta Dála or TDs, elect the Taoiseach from nominees put to them in the House. That process will take place after the Dáil returns from the Easter recess. Mr Varadkar was a trailblazer in many respects. He was the youngest ever Taoiseach when he first assumed office in 2017 at the age of 38. He was the first Taoiseach with a multiracial background, his father from India and his mother from Dublin, and he was the first Taoiseach to have come out as gay. He steps down officially on the 9th of April.
Some of the most important work in our Parliament is undertaken by our committees. As I mentioned earlier, these can be formed to look at specific issues and make recommendations to the Parliament as a whole. One such body was the Joint Committee on Assisted Dying, which recently completed its work and published its report on the 20th of March. The committee, made up of TDs and senators from the Upper House, spent over a year hearing from witnesses across the spectrum, from patients facing end of life, doctors and nurses on the front line, carers, assisted dying advocacy groups, religious leaders and civil servants, among others. The committee system has served the Oireachtas over the years. It provides a forum for contentious issues to be discussed and for consensus to be agreed before any legislation is presented to Parliament. In the case of assisted dying, the committee came to an agreed position backed by a majority of the members, but not unanimously. Their report recommended that legislation allowing for assisted dying in certain restricted circumstances be introduced. While it's unlikely that the legislation will be introduced before the end of this Parliament, the fact that a committee of the Oireachtas has supported such a measure marks a huge shift in political attitudes in Ireland. Well, that's all from us here in Dublin for now. Gracias y adiós. Muchas gracias, Flor, te mandamos un abrazo. Y ahora con mucho gusto veamos la información que nos tiene preparada Germán Martínez desde el canal del Congreso de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Germán. Hola, ¿qué tal, Andrea? Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Legislamérica desde el Congreso de la Ciudad de México, donde hace unos días fue aprobada una reforma a la Ley de Turismo de la capital que no solo busca mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de la urbe, sino que será un punto de referencia para otras entidades federativas del país e incluso a nivel internacional. Se trata de la regulación a las plataformas tecnológicas de hospedaje como Airbnb. Estas reformas tienen como objetivo frenar los procesos de gentrificación, desplazamiento y expulsión que amenazan a los locales derivado de la proliferación de las plataformas digitales como Airbnb. En México, el término de gentrificación se ha vuelto popular debido a que en los últimos años personas extranjeras han elegido algunos barrios de la Ciudad de México para vivir, lo que directamente impacta en el costo de las rentas y servicios que se ofertan en dichos lugares. La gentrificación es el encarecimiento de la calidad de vida en una zona determinada. Fue entonces que el Congreso de la Ciudad de México aprobó estas reformas para dar certidumbre a las y los usuarios de estas plataformas, pero sobre todo a las y los habitantes de la capital. La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta de la Comisión de Turismo, expuso así la reforma. Es la regulación de plataformas digitales que prestan el servicio de alojamiento temporal, cuyo crecimiento exponencial ha planteado desafíos importantes en materia de seguridad y protección civil, calidad en los alojamientos, seguridad en nuestras calles, equidad fiscal, competencia desleal. Cabe mencionar que estas reformas ya entraron en vigor y en conferencia de prensa el jefe de gobierno de la capital apuntó que esta regulación será un referente a nivel nacional e internacional. Es que se establece una regulación legislativa de esta oferta del uso de inmuebles a través de estas plataformas tecnológicas. Es una regulación innovadora y va a ser punto de referencia para otras entidades federativas e incluso a nivel internacional. Con esta reforma se crea un padrón de anfitriones y un padrón de plataformas tecnológicas que permitirán tener un control sobre el mercado, establecer obligaciones, mecanismos para la protección de datos personales, mejorar la calidad de los servicios y reducir la gentrificación. Además, se introducen una serie de lineamientos y obligaciones por parte de los oferentes para que garanticen alojamientos seguros y salubres. Se crean reglas claras de oferta, uso y ocupación para normar las obligaciones, responsabilidades y los derechos. Con la reforma, solo se permitirá a los anfitriones registrar hasta 3 inmuebles en el padrón y se establecen sanciones que van desde una amonestación, una multa e incluso la suspensión de las actividades a aquellos que no cumplan con las disposiciones legales. Es así que la capital del país inicia una regulación que permite mejores condiciones de vida para todas y todos. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días en el Congreso de la Ciudad de México. Los saluda desde el centro de la capital Germán Martínez y regresamos contigo, Andrea. Muchas gracias, Germán. Y ahora para mí es un placer presentarles a Rolando Ayauca desde la Televisión Legislativa del Ecuador.
¿Qué tal amigos de América Latina? La nueva Asamblea Nacional del Ecuador tras la muerte cruzada ha aprobado 17 proyectos de ley en estos 5 meses de gestión. Normativas que van en favor de la generación de empleo, la equiparación salarial, el trabajo juvenil, pero sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Ahora el reto de la nueva Asamblea Nacional del Ecuador es crear normativas por la seguridad en la lucha contra el crimen organizado. Les contamos en el siguiente reportaje. De noviembre a abril son 5 meses. Era el 17 de noviembre de 2023 que el rol de los 137 parlamentarios por legislar y fiscalizar empezó la nueva asamblea en Ecuador tras la muerte cruzada. Son 160 días de gestión. Quien la preside, Henry Kronfle, como presidente de la Asamblea Nacional, asumió esta responsabilidad por un Ecuador de progreso. Hemos sido testigos de un renacimiento en la confianza y esperanza de nuestra comunidad. Sin embargo, reconocemos que aún queda mucho por hacer. Este es el inicio de un futuro prometedor para todos los ecuatorianos. Esta es tu asamblea. Las bancadas políticas van trabajando por la gobernabilidad en función de una justicia social, por el desarrollo sostenible de los 18 millones de ecuatorianos. Hacemos leyes para la gente. Para los empresarios, para los trabajadores, para todos. Mi voz. Tu voz. A la fecha son 17 proyectos de ley que el Parlamento ha tenido la tarea de crear y reformar leyes orientadas al sector productivo, la equiparación salarial, la ley de salud mental, sobre la gestión de prevención de desastres, así como acuerdos comerciales internacionales como el TLC con China, que ya están al servicio del país. Días atrás el Ecuador pasó por un plebiscito impulsado por el presidente Daniel Noboa, luego del respaldo ciudadano a favor del 106 preguntas de la consulta popular, que contenía reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Estas deberán ser analizadas en el legislativo. El titular de la Asamblea, Henry Kronfle, comenta que estos temas como la ley de armas, aumento de penas, extinción de dominio necesitan definirlos, respetando la decisión del pueblo en las urnas. Vamos a hacer penas más duraderas, es decir, vamos a incrementar las penas. ¿A cuánto? De eso no están en las preguntas, señores. Pongo un ejemplo. Mientras esto sucede en el Parlamento ecuatoriano, se lleva adelante el juicio político al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por el mal manejo del sector energético, la falta de mantenimiento de las hidroeléctricas que derivó en recortes de luz. Y es que el rol fiscalizador aquí en la Asamblea Nacional del Ecuador es un rol importante y es aquí donde se define el control político de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Para Legislamérica informa Rolando Ayauca, Televisión Legislativa del Ecuador. Hemos llegado al final del primer bloque en esta emisión. Yo soy Andrea Gutiérrez desde el canal Parlamento del Congreso de Jalisco en México. Es momento de hacer una pausa y regreso con ustedes para la parte final de esta emisión en Legislamérica Informa.